Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen, el espacio en el que profundizamos en aquellos casos más impactantes. En esta ocasión nos centraremos en un asesinato que tuvo lugar en Estados Unidos y que rápidamente se convirtió en noticia en el mundo entero. Una historia de amor que terminó en tragedia y que nos hace cuestionarnos quién puede esconderse detrás de la imagen del marido perfecto. Me estoy refiriendo al caso de Laci Peterson, con tantos giros de guión que Netflix ha estrenado recientemente un documental sobre lo ocurrido en 2008. Hablaremos de los hechos, los detalles más inquietantes del caso y cómo este crimen sacudió al sistema judicial y la opinión pública. Laci Dennis Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en la ciudad de Modesto, California. Sus padres, Sharon y Dennis, se divorciaron cuando ella era una niña, pero como tantos otros padres separados, mantuvieron siempre una relación cercana por el bien de su hija. Laci creció en una granja en Escalon, otra localidad de California, hasta que llegó el momento de emprender una carrera. La joven decidió estudiar horticultura en la Universidad Estatal Politécnica de California. Su amor por la naturaleza, donde se había criado, hizo que se decantara por esta profesión. Para entonces, su círculo hablaba de ella como una joven alegre. Además decían que era sociable, bondadosa, generosa y, sobre todo, con muchas ganas de vivir. Durante sus años en la universidad, el destino quiso que Laci conociera a Scott Peterson, un estudiante nacido el 24 de octubre de 1972 en San Diego. Este chico creció en una familia de clase media en Stockton, California, y era conocido por ser un joven inteligente. Los que le conocían decían que era encantador y que tenía muchísima personalidad. Tras terminar sus estudios en la escuela secundaria de Tokai en Lodi, donde tenía un buen rendimiento académico, terminó graduándose en ciencias agrícolas. Pronto la chica se enamoró perdidamente de él e iniciaron una relación en 1994, cuando ella tenía 18 años y él 22. A la pareja se les veía muy bien juntos, parecían formar el dúo perfecto y finalmente decidieron casarse el 9 de agosto de 1997, 3 años después de haber iniciado su noviazgo. Laci y Scott decidieron mudarse a Modesto, el lugar en el que nació la joven. Así que compraron una casa allí con el objetivo de hacer crecer la familia, pues ella deseaba con todas sus fuerzas ser madre. 5 años después del feliz matrimonio, Laci, que por entonces tenía 27 años, se quedó embarazada de su primer hijo, al que llamarían Connor. Como no podía ser de otra manera, la mujer estaba radiante, feliz, emocionada. Contaba los días para poder darle la bienvenida a ese bebé tan deseado. Laci había decorado ya el cuarto del bebé con temas náuticos, ya que simbolizaba de algún modo el amor por el agua y la pesca que los tres compartían como familia. Pero el entorno de la joven empezó a darse cuenta de que, quizá, esa imagen de marido perfecto y dedicado no era del todo real. Sus allegados se percataron de que Scott no parecía tan entusiasmado con la llegada de Connor como Laci. De hecho, a más de un amigo le dio la impresión de que la situación le parecía una carga. Y así llegamos al 24 de diciembre de 2002. Por aquel entonces, Laci estaba embarazada de 8 meses y desapareció sin dejar rastro. Aquella mañana de Nochebuena había planeado llevar a pasear a su perro Mackenzie y posteriormente quería pasar el día terminando los preparativos de la cena familiar, pero nunca regresaría a casa. Su esposo Scott fue quien denunció su desaparición después de que la mascota apareciera deambulando por el vecindario con la correa puesta pero sin su dueña. Desde aquellos primeros minutos la comunidad se volcó en su búsqueda. ¿Qué podría haberle ocurrido a Laci Peterson? Scott declaró que en la mañana de la desaparición él y su esposa se levantaron temprano. El hombre decidió irse a pescar al puerto de Berkeley, a más de 140 kilómetros de distancia. La policía desde el inicio encontró su versión sospechosa. ¿Por qué alguien iría a pescar el 24 de diciembre en un día frío y nublado tan lejos de casa? Pronto los medios comenzaron a cubrir el caso de manera masiva, no se hablaba de otra cosa. La imagen de Laci, una joven embarazada sonriente, se convirtió en el rostro de la tragedia. Mientras tanto, la presión empezó a cernirse sobre Scott. El marido de Laci declaró que salió de casa en torno a las 9:30 de la mañana. Algunos testigos, por su parte, apuntaron que les pareció ver a Laci paseando a Mackenzie entre las 10 y las 10:30.
Sería en torno a las 11 menos cuarto cuando un vecino encontraría al perro solo, con la correa, andando por la calle sin su dueña. La persona que se topó con el can sabía a qué familia pertenecía, así que lo llevó a la casa de Lacey Scott y lo metió en el jardín para evitar que se escapara. Mientras todo esto ocurría, Scott iba de camino al puerto de Berkeley para pescar. Más tarde declaró que estuvo allí hasta aproximadamente las 2:15 de la tarde y que luego decidió volver a casa. Pero es precisamente aquí donde el relato de Scott comenzó a levantar sospechas. Cuando el hombre regresó a su domicilio, dijo haber encontrado la puerta trasera abierta y a Mackenzie en el patio, algo que según él no le pareció extraño pese a que Lacey no estaba allí. Pensó que quizá habría salido a comprar algo para la cena o que podría haberse entretenido hablando con algún vecino. Por ese motivo, explicó, no intentó ponerse en contacto con ella en cuanto llegó. Fue alrededor de las 5:15 de la tarde cuando Scott decidió llamar a Sharon Rocha, la madre de Lacey, para preguntar si sabía algo de ella, pero ésta le dijo que no, así que rápidamente comenzó la búsqueda. Hasta el domicilio de los Peterson se desplazó la propia Sharon junto a otros familiares, preocupados por la desaparición de la joven, porque todos temían que debía haberle pasado algo malo. Ya por la noche, Scott se puso en contacto con la policía para denunciar la desaparición de Lacey. Según los oficiales que llegaron al lugar, el marido parecía tranquilo, casi indiferente mientras relataba lo ocurrido. Algunos incluso señalaron que su actitud no coincidía con la de alguien cuya esposa embarazada de 8 meses acababa de desaparecer en extrañas circunstancias. Ese mismo día se hizo un registro inicial de la casa del matrimonio, pero no hallaron signos de violencia ni de lucha. Los agentes sí encontraron el bolso de Lacey con su documentación en el interior, así como su coche en el garaje. Los días pasaron y, pese a que la gente se volcó en la búsqueda de Lacey, no había ninguna pista sobre su paradero. Los días 26 y 27 de diciembre, los investigadores volvieron a la casa, esta vez con una orden de registro más específica, y hallaron ciertas evidencias que, posteriormente, serían clave. Los detectives descubrieron unos moldes que les llevaron a pensar que allí Scott había fabricado varias anclas. Sin embargo, solo encontraron una, lo que les hizo intuir que alguien se había encargado de hacer desaparecer las restantes. Encontraron también en un almacén que Scott había alquilado el bote en el que se había ido a pescar y, aunque no hallaron sangre de Lacey en el mismo, sí les llamó la atención que se había comprado apenas unas semanas antes de esa excursión que realizó el día de Nochebuena. Mientras la policía y los vecinos se afanaban en tratar de dar con la joven, Scott parecía cada vez más preocupado por esquivar a los medios, tratando de evitar responder a las preguntas incómodas que le hacían los diferentes diarios, emisoras y cadenas de televisión. Este comportamiento errático empezó a levantar aún más dudas no solo entre los investigadores, sino también en la familia de Lacey y en la sociedad en general. Entonces se produjo el giro más impactante del caso en enero de 2003, cuando una mujer llamada Amber Frey se presentó ante la policía. Esta chica era una terapeuta que aseguraba que había estado saliendo con Scott desde noviembre de 2002, sin saber que él estaba casado con Lacey y que su esposa estaba embarazada. Amber decidió colaborar con las autoridades y grabó todas sus conversaciones con este hombre, en las que él no solo mintió sobre su estado civil, sino que también mostró una actitud fría y manipuladora. En una de esas charlas, Scott le dijo que estaba pasando su primera Navidad sin su esposa cuando Lacey ya estaba desaparecida. Además, le comentó a Amber que estaba en París por trabajo, cuando ella sabía perfectamente que estaba en Estados Unidos y que tenía a todo el mundo con sus ojos puestos en él, puesto que su mujer no aparecía. Gracias a que Amber se prestó a colaborar grabando estas conversaciones, se convertirían en una pieza clave en el caso, pues dejaron en evidencia las mentiras de Scott. 4 meses después de la desaparición de Lacey, en abril de 2003, aparecieron unos cuerpos en la bahía de San Francisco, muy cerca del lugar en el que Scott dijo haber pasado el día de Nochebuena de 2002 pescando. A los investigadores les saltaron todas las alarmas y los peores presagios se cumplieron cuando los análisis confirmaron que los cadáveres pertenecían a Lacey Peterson y Conner.
Pese a que ambos cuerpos habían pasado mucho tiempo en el agua, las pruebas forenses evidenciaron que ambos habían muerto de manera violenta y el hallazgo solidificó la intuición de la policía. Scott era el principal sospechoso. Con todo esto, los detectives formaron su teoría, partiendo de la base que Scott no era capaz de explicar por qué había decidido irse de pesca con el frío y el viento que hizo ese 24 de diciembre en 2002, cuando no tenía siquiera experiencia en manejar embarcaciones en circunstancias adversas. La policía sostuvo que Scott compró el bote en secreto semanas antes de que Lacey desapareciera, lo cual lleva a pensar que había premeditado el crimen. Creen que asesinó a la joven en algún momento de la mañana de Nochebuena en su propia casa. De hecho, sospechan que pudo haberla asfixiado para no dejar rastros visibles de lucha. Una vez asesinada, la habría cargado en su camioneta y la habría desplazado hasta el almacén en el que tenía guardada la embarcación. Con algunas de las anclas que había fabricado tiempo atrás en su garaje, colocó el cuerpo de su esposa, embarazada de su hijo Connor, en el bote, condujo hasta el puerto de Berkeley y la lanzó al agua, confiado de que esas piezas la lastraran al fondo de la bahía de San Francisco. Los investigadores consideran que eligió ese lugar para deshacerse de los cuerpos porque es un sitio extenso y con corrientes impredecibles, lo que dificultaría que pudieran hallarse los cadáveres. De hecho, los detectives pudieron determinar que Scott había buscado en varias páginas web semanas antes de la desaparición de Lacey información sobre la marea en la bahía de San Francisco, otro dato que invita a pensar que entonces ya tenía en mente acabar con la vida de su esposa. Elegir ese emplazamiento además le permitió construir la coartada de que había pasado el día pescando y a bastante distancia de Modesto, tratando así de demostrar que él no podía estar involucrado en la desaparición de su mujer. El juicio de Scott Peterson comenzó en 2004 y fue seguido por millones de personas. Los fiscales presentaron pruebas circunstanciales como el hecho de que Scott hubiera comprado el bote poco antes de la desaparición de Lacey y su comportamiento frío durante las batidas. También mostraron las búsquedas de Scott sobre las corrientes para demostrar que había planeado el asesinato con antelación. La defensa, por el contrario, argumentó que no había pruebas directas que vincularan a Scott con los asesinatos. En cuanto a esas búsquedas en Internet, argumentó que él era pescador ocasional y que simplemente estaba recopilando información para hacer futuras salidas con su bote. Sin embargo, el jurado no tuvo dudas y en noviembre de 2004 Scott Peterson fue declarado culpable de los asesinatos de Lacey y su hijo no nacido. Fue condenado a la pena de muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin, en California. En agosto de 2020, la Corte Suprema anuló la pena de muerte debido a errores cometidos durante el juicio. Y es que este estamento sostiene que el juez que se encargó del caso cometió presuntas irregularidades al descartar a posibles miembros del jurado que se oponían a la pena capital sin investigar si podían ser imparciales. En diciembre de 2021, a Scott se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una audiencia en la Corte Superior del Condado de San Mateo. Hay que destacar que el hecho de que se conmutara esa pena no significa que haya dudas sobre su culpabilidad. La condena por asesinato sigue firme, simplemente el fallo reflejó un problema procesal en cuanto a la selección de jurado, de ahí que pasara a ser condenado a cadena perpetua y no a la pena de muerte. Mientras, Scott sigue presentando apelaciones con el objetivo de que se celebre un nuevo juicio, pues él y su defensa sostienen que hubo sesgos en el jurado que le condenó y que ciertas pruebas circunstanciales presentadas en su contra pudieron haber sido malinterpretadas. El perfil de Scott revela a un hombre capaz de vivir dos vidas paralelas sin sentir remordimiento. Los que le conocían subrayaban su habilidad para manipular a los demás, lo que le convertía en alguien difícil de descifrar. El brutal crimen que cometió, por su parte, demuestra una falta de empatía profunda. El caso de Lacey Peterson y su hijo Connor es absolutamente desgarrador,
pero su familia quiere que sigan en el recuerdo de todos y sobre todo que se reflexione sobre ciertos temas como la violencia doméstica, la protección de mujeres embarazadas y la importancia de tomar medidas preventivas en relaciones problemáticas. La memoria de ambos está más viva que nunca y el anhelo de todos es que la persona que acabó vilmente con la vida de los dos cumpla su pena íntegra entre rejas.